En un rincón olvidado del mundo antiguo, donde las arenas del desierto rozaban los límites de la civilización y el cielo parecía más cercano a la tierra, vivía un hombre cuyo nombre ha atravesado los siglos como símbolo de fe inquebrantable, Job. Su historia, recogida en uno de los libros más enigmáticos y poéticos del Antiguo Testamento, no es simplemente la crónica de un sufrimiento extremo. Es un espejo en el que todo ser humano puede verse reflejado. Porque todos, en algún momento, hemos sufrido, hemos dudado, hemos levantado los ojos al cielo sin comprender, y hemos esperado, como Job, una respuesta. Job habitaba en la tierra de Uz, una región cuya ubicación exacta ha sido objeto de debate entre historiadores y biblistas. Algunos la sitúan al noreste de Edom, en lo que hoy sería el desierto de Arabia, otros la vinculan con regiones cercanas al norte de Mesopotamia. Pero quizás lo importante no sea dónde, sino cuándo y cómo. El tiempo de Job no pertenece a una época concreta, sino a esa dimensión eterna donde el alma humana lucha por entender a Dios en medio del dolor. Lo que sí nos dice la Escritura con claridad es quién era Job, un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era padre de 10 hijos, propietario de vastas tierras, ganadero próspero con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. No solo poseía riquezas materiales, sino también el respeto de su comunidad. Era un hombre de oración constante, que ofrecía sacrificios por sus hijos por si acaso hubieran pecado, por si acaso hubieran ofendido a Dios incluso en su pensamiento. Era, en todo sentido, un hombre bendecido. Pero también era vulnerable. Y el drama comienza no en la tierra, sino en el cielo. El texto sagrado nos introduce entonces en una escena que ha desconcertado a generaciones. Los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentan ante el Señor, y entre ellos comparece también Satanás, no con el tono diabólico caricaturesco de otras tradiciones, sino como el adversario, el acusador, el que examina la fidelidad del ser humano. Dios mismo menciona a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, como él no hay otro. Satanás, con fría lógica, responde: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No has puesto tú un cerco alrededor de él, de su casa, de todo lo que posee? Toca lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. La acusación no es contra Job solamente, sino contra toda la humanidad. Es una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Amamos a Dios por lo que es, o solo por lo que nos da? Dios acepta el reto. Le concede al adversario el poder de quitarle todo, menos la vida. Y entonces, en una jornada que parece arrancada del corazón mismo del caos, la vida de Job se desmorona. Un mensajero llega: los sabeos han matado a sus criados y robado sus bueyes y asnas. Otro llega de inmediato: un rayo ha consumido sus ovejas y a los pastores. Un tercero: los caldeos han asaltado sus camellos. Finalmente, el golpe más cruel: una gran tormenta derribó la casa donde sus hijos estaban celebrando y todos murieron aplastados bajo los escombros. Job rasga su manto, se afeita la cabeza, gestos de duelo y humillación, y se postra en tierra. Pero lo que pronuncia, en medio del polvo y la ruina, es una de las afirmaciones de fe más profundas de toda la Escritura. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que pasar por alto la brutal humanidad de este momento. Job no niega el dolor, no lo minimiza. Está devastado. Pero no maldice. No acusa. Adora. El adversario regresa entonces ante Dios. Y nuevamente, Dios defiende a su siervo. Pero Satanás responde con otro golpe: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice. Dios permite que Job sea herido, pero no muerto. Y así, el cuerpo de Job es cubierto de llagas purulentas, desde la planta del pie hasta la coronilla. El hombre más honorable del Oriente se sienta ahora en un montón de ceniza, rascándose con un trozo de teja rota. Ya no hay prestigio, ni consuelo, ni compañía. Solo desolación. Su esposa, también devastada por la pérdida de sus hijos y el derrumbe de su mundo, le dice: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es una blasfemia lo que pronuncia. Es el grito desesperado de alguien que ya no encuentra sentido. Pero Job le responde con calma dolorosa: aceptaremos de Dios solo el bien y no también el mal. Entonces llegan 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Lejos de lo que uno esperaría, al verlo tan deteriorado, no pronuncian palabra. Se sientan a su lado, y guardan silencio durante 7 días y 7 noches. Porque entendieron que su dolor era demasiado grande como para cubrirlo con palabras. Este silencio, tan elocuente, marca el paso hacia la segunda etapa del drama: el clamor humano ante el sufrimiento, la búsqueda de sentido,
y el debate teológico que atraviesa todo el libro. Pero antes de que la teología hable, Job rompe el silencio con un gemido ancestral. Maldito el día en que nací. No maldice a Dios, maldice su existencia. ¿Por qué ver la luz, si estaba destinado al sufrimiento? ¿Por qué Dios da vida a los que no quieren vivir? Y así comienza uno de los diálogos más densos y profundos de toda la Biblia. Sus amigos le responderán con argumentos tradicionales, que Dios castiga el pecado, que el justo no sufre sin motivo. Pero Job se rebela. No porque no crea en Dios, sino porque cree demasiado. Porque sabe que Dios es justo, y no entiende cómo puede permitir lo que está viviendo. No busca venganza. Busca sentido. Clama justicia. Exige escuchar a Dios. Los días de Job se volvieron una larga noche sin luna. En su corazón, se debatían la fe, la duda y la angustia. Su cuerpo herido era solo un reflejo del desgarramiento interior. Y sin embargo, no dejó de buscar. No buscaba explicaciones fáciles, sino la voz misma de Dios. Uno a uno, sus amigos hablaron. Elifaz apeló a la experiencia, Bildad a la tradición, Zofar a la lógica de la retribución divina. Si sufres, es porque pecaste. Sus palabras eran como flechas mal dirigidas, más veneno que consuelo. Hablaron mucho de Dios, pero lo conocían poco. Job, con el alma en carne viva, los desafió. Sus respuestas no fueron insolentes, sino honestas. Clamó al cielo: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se alzará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Era un grito que atravesaba los siglos. En medio de su miseria, Job no perdió la esperanza de encontrarse con Dios. No con un Dios distante o punitivo, sino con un Redentor, con alguien que diera sentido a su sufrimiento. Entonces apareció un cuarto personaje, Eliú, más joven, más apasionado, y también convencido de su sabiduría. Reprendió tanto a Job como a sus amigos, acusando a los unos de dureza y al otro de orgullo. Su discurso fue el preludio de lo que vendría, la manifestación divina. Y al fin, cuando el debate humano ya no podía ir más lejos, el Señor respondió a Job desde el torbellino. No con explicaciones, no con razones teológicas, sino con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas, cuando salía rebosante como del vientre materno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días, o mostrado al alba su lugar? Dios no le explica el porqué del sufrimiento, pero le muestra la vastedad del misterio. Le revela que el universo no gira en torno al juicio humano, que hay una sabiduría más grande, una armonía escondida que solo él puede comprender. No le niega su dolor, pero le recuerda que no está solo, que aún en el caos, él gobierna. Y Job comprende. No porque haya recibido todas las respuestas, sino porque ha sido escuchado por aquel a quien su alma buscaba. Entonces dice con humildad: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta no es una confesión de culpa por pecados desconocidos. Es una confesión de limitación, un reconocimiento de que el misterio de Dios supera incluso las heridas más profundas. Job no deja de sufrir, pero su sufrimiento ya no es estéril. Ha sido transformado. El relato podría terminar ahí, pero no lo hace. Dios se dirige a los amigos de Job y los reprende: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Les exige que pidan perdón y que Job ore por ellos. Y así, el que fue incomprendido y juzgado, termina intercediendo por quienes lo hirieron con sus palabras. Entonces viene la restauración. Dios bendice a Job con el doble de todo lo que tenía: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Le da nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Y estas hijas, cosa rara en la Biblia, son nombradas y descritas como las más hermosas de la tierra. Job les da herencia junto a sus hermanos, un gesto revolucionario para la cultura de la época. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. Pero más que los bienes materiales, lo que Job recuperó fue algo que nunca se le pudo arrebatar del todo: la fe, purificada como el oro por el fuego. Hoy, el nombre de Job sigue siendo pronunciado con respeto por judíos, cristianos y musulmanes. Es uno de los pocos personajes venerados por las 3 grandes religiones monoteístas. Su figura atraviesa fronteras y doctrinas porque representa algo universal: el misterio del sufrimiento humano y la posibilidad de no ser vencido por él. La Iglesia Católica lo reconoce como santo patriarca, y su fiesta se celebra el 10 de mayo. Aunque su historia se desarrolla antes de la ley de Moisés, su testimonio de fe, paciencia y esperanza lo convierte en modelo para todos los tiempos. No por lo que recibió, sino por lo que resistió. No por su victoria material,
sino por su fidelidad en la noche del alma. La vida de Job no nos ofrece un manual para evitar el dolor, sino una lámpara para atravesarlo. Nos enseña que está permitido clamar, dudar, incluso cuestionar, pero que nunca debemos dejar de buscar a Dios, incluso cuando parece callar. En cada pérdida, en cada lágrima, en cada momento en que sentimos que la vida nos aplasta, Job nos dice: aguanta un poco más. No estás solo. Tu Redentor vive. Gracias por acompañarnos en esta travesía espiritual por la vida de Job. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a La Voz de los Santos, deja tu comentario contando qué parte de esta historia te impactó más, y comparte este video con quienes estén pasando por pruebas difíciles. Que la historia de Job sea consuelo para el herido, fortaleza para el cansado y esperanza para todos los que aún esperan ver el rostro de Dios. Nos vemos en el próximo encuentro.